Hola, ¿qué tal? Tenemos una serie que se llama Héroes o Villanos y hoy vamos a hablar acerca de Moisés, el gran hombre de Dios, un hombre de fe. Bueno, yo quisiera hablar un poco acerca de los antecedentes, de por qué Dios escoge un hombre como Moisés. ¿Qué es lo que tiene de espectacular este hombre? Yo creo que lo que Dios, desde un principio, cuando crea a Adán y a Eva, quería establecer el reino de Dios, que los hombres aprendieran que Él quería formar una gran civilización, lo que después Jesús llamó el reino de Dios. Una gran civilización, porque el Señor le dio a Adán y a Eva una superinteligencia, una supercreatividad y una gran sabiduría excepcional. Eran genios. La Biblia dice en el Salmo 8, le has hecho un poco menor que los ángeles, le coronaste de honra y de gloria. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello. Y la palabra en el hebreo, cuando dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, en el hebreo dice, le hiciste un poco menor que Dios. Así que Adán iba a ser Dios en la tierra, con D minúscula, para gobernar este mundo. Y hay algo que tenemos que aprender nosotros como creyentes, es que no le podemos echar la culpa a Dios de todo lo que sucede a nuestro alrededor, en esta sociedad, las enfermedades, el cáncer, la pobreza, las guerras y todo eso, los desastres naturales no son culpa de Dios, son culpa del ser humano, de sus propias decisiones, porque es un Dios con D minúscula en la tierra. Él está gobernando aquí en la tierra, así que Dios le dio a Adán y a Eva el universo. No hay otro mundo como la tierra está en el lugar exacto, precisamente la Vía Láctea, el sistema solar, nuestro sistema solar, está en el punto exacto en el universo. Si fuera otra galaxia, debido a los gases tóxicos, no hubiera sido posible la vida. Así que Dios creó un solo mundo, la llamada Tierra, y puso a un ser increíble, inteligente, súper inteligente para crear una civilización extraordinaria. Sin embargo, hay algo que hizo Dios con Adán y Eva. Les dio la capacidad de tomar sus propias decisiones. Juntamente con la vida, les dio la capacidad de tomar decisiones, la libertad de pecar. Y en eso consiste la genialidad de Dios. Los seres humanos no somos como los ángeles están sujetos al Padre. Exactamente lo que el Padre les dice, ellos obedecen, los seres humanos no. Y en eso consiste la genialidad de la creación del ser humano. Hacer seres libres que expresen sus decisiones, sus opiniones, incluso con la capacidad de rechazar a Dios. Así creó Dios a Adán y Eva. Pero ellos no entendieron que ellos iban a ser los amos del universo. Realmente los dueños de la tierra no lo entendieron. Entonces vino el pecado, la maldad. Y algo que quiero enfatizar, algo muy importante que llevemos nosotros en este momento. Llévense este pensamiento. Dios no puso sus mandamientos en el corazón de Adán y Eva. No le dijo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no te harás imagen de ninguna semejanza en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, de ninguna manera. ¿Por qué? Solamente les dio un solo mandamiento, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué no les dio los otros mandamientos que se encuentran en el Decálogo, los 10 mandamientos que Dios le reveló a Moisés? Pues porque precisamente Dios había puesto sus mandamientos en sus corazones. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer. ¿Qué era lo que hacía que ellos obedecieran a Dios? El amor. Dios había derramado amor en ellos tan perfecto, estaban llenos del amor, de tal manera que el amor hacía que no cometieran ninguna falta, que sabía Dios que los podía llevar al desastre. Por supuesto, se separaron de Dios y entonces vino la caída. Entonces tienen que pasar muchos años para que la raza humana entendiera y comprendiera cuál era el propósito de Dios, cuál es el propósito de nosotros los seres humanos aquí en este mundo. Tiene que nacer un Abraham, Jacob e Isaac, que fueron los descendientes de Moisés, para que precisamente de Abraham, Jacob e Isaac naciera un gran hombre llamado Moisés, hijo de una mujer judía de la tribu de Leví, que fue criado en la casa de Faraón. Moisés fue llevado a la casa de Faraón porque
fue perseguido para matar a los niños menores de 2 años, dice la Biblia. Faraón mandó matar a los niños menores de 2 años porque no querían que los varones se desarrollaran. Porque él dijo, una vez lo pensó, ¿no? ¿Qué tal si ellos crecen y entonces comienzan a multiplicarse y entonces al rato nos van a derrocar, etcétera, etcétera? Entonces manda matar a los pequeños, menores de 2 años. Precisamente Moisés era un pequeño. Dice la Biblia que era hermoso y de una inteligencia superior, excepcional. Pero la madre de Moisés no quería que su hijo lo mataran. Así que hizo una balsita para que ahí echó a su bebé, lo llenó de asfalto para que no se hundiera. Una balsita, ¿verdad? Una pequeña, digamos, como una pequeña canoa, y lo echó al río Nilo. Y dice la Biblia que lo encontró la hija de Faraón. ¡Qué coincidencia! ¿Quién encontró a Moisés en el agua? En esa canasta. La hija de Faraón. La rescató a Moisés, lo llevó a su casa y tenía como sirvienta a una niña, jovencita, judía. Y le dijo, búsquenme una mujer para que le dé el pecho. Porque ella era una señorita, era una jovencita, la hija de Faraón. Y entonces dijo la muchacha, yo conozco una mujer que lo puede amamantar para que crezca. Y pues, ¿qué creen? Casualidades. Pues su propia mamá fue y habló con su propia mamá y fue a la corte de Faraón, al palacio real, y ella se encargó de criar al niño, de darle el pecho hasta que lo destetó. Ya que dejó de comer de su madre sin que la mujer lo supiera, sin que la hija de Faraón lo supiera, entonces se crió en la corte de Faraón. Precisamente era el plan de Dios. Así que Moisés tenía sangre sacerdotal porque era descendiente de la tribu de Leví, pero también fue criado como un príncipe. ¿Cómo ven ustedes? Porque él iba a ser uno de los gobernantes de Egipto. Así que fue creado como un príncipe. Es increíble, increíble. Yo puedo leer la historia de los grandes hombres de Dios. Me impresionan 2 hombres en la Biblia. Porque aquí tiene mucho que ver la educación que tú recibas como pequeño. La clase de mamá que tengas. ¿Qué mamá tuvo Moisés? Una mujer que le enseñó, tuvo 2 mamás. Su mamá natural que lo engendró y la mamá que lo crió. Esas 2 mamás excepcionales. 2 mujeres, una que le enseñó el temor a Dios y la otra que lo crió como un príncipe, un hombre de alcurnia. Él sabía que era judío, su madre constantemente se lo decía, pero su madre le decía, no se lo digas a la hija de Faraón. Y fue criado como un príncipe. Yo la pregunta que te hago hoy en este momento, a las mujeres que me están viendo, ¿cómo estás criando a tus hijos? ¿Los estás criando como príncipes y como princesas? ¿O permites que tus hijos hagan lo que quieran? ¿Cuál es el proyecto de vida que tú tienes para ellos? ¿Los estás formando como príncipes o como esclavos? Desafortunadamente en nuestro país tenemos ese problema en nuestra sociedad. Un montón de chavos que son esclavos. No los criaron y no los educaron para ser príncipes. ¿Y sabes qué es ser príncipe? El que tiene lo mejor, disfruta lo mejor de la vida y que tiene un proyecto, sabe hacia dónde va y sabe quién es. Si te preguntaran quién eres, tú podrías contestar, si eres hijo de Dios, si eres cristiano, yo soy un príncipe. Pero el día de hoy en nuestra sociedad los mexicanos no saben qué son, ni las mexicanas. ¿Por qué? Porque la madrecita santa mexicana tiene la culpa. No ha criado hijos príncipes, sino esclavos. Pero para eso vino Jesucristo, para devolverle la dignidad a los seres humanos. ¿Por qué? Porque Jesús vino precisamente para establecer el reino de Dios, hacer una super civilización. Entonces, Moisés tuvo un encuentro con el Señor. Él ya creció, era pastor de ovejas.
fue exiliado por su propia familia. Lo sacaron de la corte por haber matado a un egipcio, y tuvo que huir y se hizo pastor de ovejas. Y siendo pastor de ovejas, subió a un monte, al monte Horeb. Ese monte Horeb era el monte de Dios. Y te voy a decir por qué era el monte de Dios. Porque dice la historia de Israel que en ese monte se escuchaban voces y truenos. Había visiones, había cosas que la gente incluso no subía porque estaba aterrorizado. Como cosas que ellos no se explicaban. Y le pusieron el monte de Dios. En ese lugar, un día subió Moisés, acostumbrado a llevar a sus ovejas. Una de ellas se le perdió y la fue a buscar y la encontró. Y cuando se iba acercando al lugar donde estaba su ovejita, tuvo una visión de una zarza ardiendo. Y oyó una voz que le dijo: Moisés, Moisés. Yo creo que él se quedó impresionado. Era la primera vez que tenía una revelación, un encuentro con el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero. Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué Dios se le apareció a Moisés en una zarza? ¿Sabes por qué? Por dos cosas. La primera, porque la zarza representa el sufrimiento del pueblo de Israel por 430 años que estuvo en Egipto. 430 años estuvo en Egipto sufriendo el ser esclavo. Las pirámides de Egipto fueron construidas por el pueblo judío. ¿Cómo ves? Históricamente hablando, las pirámides de Egipto fueron construidas, fue en la mano de obra de unos esclavos llamados judíos israelíes. Así que cuando él sube al monte, el Señor se le aparece en una zarza porque simboliza el sufrimiento de 430 años como esclavos en Egipto. Pero la segunda cosa por la cual el Señor se le aparece en una zarza ardiendo es porque a Dios le encanta hablar al ser humano en zarzas. La segunda vez que Dios habló al ser humano en una zarza fue cuando los discípulos se fueron después de haber muerto Jesús, resucita Jesús. Ellos no entendían por la resurrección de Cristo, regresan a sus oficios anteriores, se van a pescar Pedro con los discípulos, y en una madrugada no habían podido pescar nada. Aparece un hombre en la orilla del lago y les dice: echen su red a la derecha para pescar, y sacan gran cantidad de peces. Y no lo reconocían. De pronto lo reconocieran que era el Hijo de Dios, el Mesías resucitado, y estaba una zarza ardiendo, una hoguera que los estaba esperando. Se bajan de la barca y van con Jesús y les da una comisión de predicar el Evangelio. Dios está muy interesado. La zarza representa que Dios quiere reconciliar al hombre consigo mismo. Por eso el Señor le habla en una zarza a Moisés. Pero le dice algo interesante, increíble. Después de tener un diálogo con el Señor, le dice que Él lo escogió para ser el libertador de su pueblo. Y yo la pregunta que me hago: ¿por qué tuvieron que pasar 430 años? ¿Por qué no Dios los liberó antes, 100 años después de que estuvieron en Egipto, 200? No, tuvieron que ser 430 años. ¿Por qué? Porque no había nacido un hombre como Moisés. Y sabes una cosa, que cuando un hombre nace aquí en este mundo, semejante a Moisés, comienza a haber una transformación de raíz en la sociedad. Por eso yo te digo a ti, mujer, que crías hijos, o que ya criaste hijos, como dicen algunas mujeres: ya, pues ya, ¿para qué? Ya echando a perder se aprende, ¿verdad? No, yo sé que todavía puede uno hacer algo con esos hijos. Puede uno ayudarles a recapacitar y a reconstruir su vida y su destino. Y entonces Dios le habla a Moisés en medio de la zarza. En ese diálogo, Dios lo manda a liberar al pueblo. Este pasaje se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 10. En esos pasajes, Dios se le aparece a Moisés. Pero después el versículo 11
en adelante, la Biblia nos dice que Moisés le dice, y si voy a liberar a tu pueblo, a mi pueblo, y si me preguntan quién me envió, tú le vas a decir, yo soy. Diles que yo soy el que te envié, el que te envió. Yo soy el que te envió. Ay, todos los pueblos, o sea, Moisés sabía quiénes eran los dioses de Egipto. Había 10 dioses principales en Egipto. Por eso Dios envió 10 plagas, porque envió juicio sobre esos 10 dioses de Egipto. Y uno de esos dioses era el río Nilo. Por eso Dios lo convirtió en sangre con la vara, porque estaba mandando juicio sobre un Dios que no era Dios, ¿verdad? Por supuesto. Por eso se convirtió en sangre. Pero otro Dios era el sol, llamado Ra. El sol para los judíos era un Dios, así que por eso la plaga de las tinieblas, porque Dios estaba enviando juicios sobre el sol, sobre Ra. Pero también Dios envió juicios sobre el Dios de la rana. La rana era considerada un Dios, incluso hasta el cocodrilo. El cocodrilo era una deidad menor, pero la rana era un Dios. Por eso vino una plaga, de ranas, porque estaba enviando juicio sobre esos dioses. Pero hay otro Dios. Y la décima plaga se refiere a que murió el hijo primogénito de Faraón y todos los primogénitos de los egipcios. ¿Por qué? Bueno, pues es un juicio contra el mismo Faraón, porque el mismo Faraón decía que era Dios y que su hijo iba a ser el próximo Dios. Así que Dios envía juicio. Pero entonces, antes de que sucedieran estos juicios, Dios se le revela a Moisés como el yo soy, el gran yo soy. La palabra en hebreo es Yod, Hi, Bau, Hi. Yo soy el que soy. La palabra en hebreo Yod, Hi, Bau, Hi se puede traducir como el que existe por sí mismo. Es un verbo que quiere decir yo soy, quiere decir el que existe por sí mismo. Es Yod, Hi, Bau, Hi. Y se traduce como en la Biblia católica como Yahvé, en la Biblia cristiana como Jehová. Y en el judaísmo no se puede pronunciar su nombre, entonces le ponen Hashem o también le ponen Adonai. Adonai en hebreo y en griego Kyrios. El Kyrios, el Señor, el Dios del universo, el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Y por qué se le presenta a Moisés como el yo soy? Si te preguntan quién te manda, diles que te manda yo soy. No, yo soy. Pero ¿por qué Dios se le revela a Moisés como yo soy? ¿Sabes por qué? Porque los hombres necesitaban consuelo. Yo soy significa yo soy la respuesta a las interrogantes de tu vida. Yo soy tu Dios, el único que puede protegerte. Yo soy tu escudo. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu sanador. Yo soy tu pastor. Yo soy tu justicia. Yo soy todo lo que tu alma anhela, todo lo que tú necesitas. Eso quiere decir yo soy. Por eso se le reveló como el yo soy, porque Él finalmente es la solución y la respuesta a las interrogantes de la vida y a las necesidades que cada ser humano tiene. Aquellas confusiones doctrinales o filosóficas que luego el ser humano tiene, pues Dios es la respuesta. Pero maravillosamente Jesús se puso a sí mismo igual, el mismo nombre de Dios, porque Jesús dijo que Él era el yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas. Todos esos atributos que solamente eran de Dios, Jesucristo las tenía igual. ¿Por qué? Porque cuando tú te encuentras con Jesucristo, encuentras la solución a los problemas de la vida. Así que Moisés representa
representa un hombre que trajo los 10 mandamientos, pero en total, desde Génesis hasta Malaquías, son 613 mandamientos para que el Señor, a través del pueblo judío, pudiera bendecir no solamente a la nación de Israel, sino a toda la humanidad. Sin embargo, no cumplieron su destino, no cumplieron con aquello que Dios les había encomendado, que lo que Dios les había revelado y les había enseñado era para bendecir a todas las naciones, porque el Señor se lo había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Quería construir una gran civilización, que nosotros traducimos como el reino de Dios en la tierra, pero ellos no lo entendieron. Tienen que pasar otros años más para que viniera el Hijo de Dios. ¿Sabes una cosa? Quiero que entendamos algo acerca de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hay un letrero arriba en los 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Dice: este es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Este es Jesús, el Hijo del Dios viviente. En hebreo, en latín y en griego. Pero te voy a decir por qué pusieron ese letrero. Ellos no lo entendieron así, pues estaban acostumbrados a poner letreros en las cruces. Pero ese letrero se puso como una señal de que Jesucristo estaba estableciendo el reino de Dios y que comenzaba ya a partir de la muerte y resurrección de Cristo la era moderna. Así que cuando una persona acepta a Jesús, esa persona representa la era moderna. No la era moderna de la tecnología y el desarrollo de la ciencia, la era moderna del amor, porque el amor trae como consecuencia el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, aunque tú no lo creas. El 70% de los premios Nobel son judíos y protestantes, 30% son judíos, los demás son protestantes, muy pocos católicos, y menos hindúes o musulmanes, mucho menos. Pero te das cuenta que cuando tú aceptas a Jesús, tú comienzas a establecer el reino de Dios en la tierra y comienzas a establecer la era moderna. Y eso es lo que quería hacer Dios con Adán, con Moisés y ahora con Jesucristo. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Para mí es un honor poder compartir con ustedes esta palabra. Ojalá que mucha gente pudiera escuchar esto. Gracias a Dios, porque tenemos la oportunidad de conocer y de entender y de explicar estos mensajes. Quiero hacer una oración con ustedes. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a mis amigos, a mis hermanos que están viendo este video, esta transmisión. Te pido que los bendigas y que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, que entendamos la realeza de realmente, de entender que verdaderamente nosotros estamos en este mundo con un propósito muy bien definido. Tenemos un destino escrito: establecer el reino de Dios en este mundo y que nuestros hijos sean príncipes y princesas, que nuestros descendientes sean personas que bendigan esta nación y este mundo, esta civilización. Gracias te damos en este momento que estamos transmitiendo, que estamos compartiendo esta palabra a todos mis amigos que nos están escuchando y nos están viendo. Te lo pido por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bueno, pues muchas bendiciones, me dio mucho gusto estar contigo, que Dios te bendiga. Los miércoles tengo una reunión a las 7 de la noche, tengo una transmisión por Facebook Live, así que búscanos como Vino Nuevo de Pachuca y con mucho gusto estaremos en contacto contigo y que Dios te bendiga los domingos como siempre a las 10:30 de la mañana, a las 12 del día y también por línea lunes a las 6 de la tarde. Muchas bendiciones.